¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres. Espero se encuentren bien. Nosotros siempre debemos recomendarles a ustedes, ¿no?, que es tiempo todavía de cuidarse, ¿ok? Así que, por favor, tenerlo muy en cuenta. No somos exagerados en decirlo, que hay que continuar cuidándose. Tiene que hacerse parte ya de nosotros este cuidado, ¿ok? De aquí en adelante va a ser algo que lo tengamos constantemente, ¿correcto? Bien, nosotros continuamos las sesiones de historia, ¿ok? Siempre en una secuencia, ¿no? Y ahora estamos en lo que, según los autores, lo denominan el horizonte medio. El horizonte medio, que es una denominación dada por el arqueólogo, ¿no?, estadounidense, que llegó al Perú muy interesado por el imperio incaico, pero que al final el trabajo que más se le reconoce es el haber elaborado pues justamente una división, ¿no?, de periodos y horizontes sobre los pueblos del antiguo Perú. Hablamos de John Rowe o John Rowe, quien en sus periodos y horizontes considera justamente al horizonte medio, ¿ok? Considera al horizonte medio como un periodo unificador, un periodo donde las culturas de este pueblo, ¿no?, alcanzaron una gran expansión territorial. Y claro, siguen dejando sentir su influencia cultural en otros pueblos, ¿ok? Por un lado, mencionamos a John Rowe con el horizonte medio. Por otro lado, se menciona a Luis Guillermo Lumbreras, ¿no es cierto? ¿Quién es Luis Guillermo Lumbreras? El arqueólogo peruano, ¿ok?, que propone otra denominación. Esa denominación es de Imperio Wari. Entonces, a este horizonte medio también le podemos llamar Imperio Wari, según Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Y valga la redundancia, para este personaje es Wari, ¿no?, que pasa de cultura a imperio, el primer gran imperio del Perú, ¿ok? Para él no son los incas los primeros en llegar a ser un imperio, no, son los Wari, correcto. Bien, pero en el horizonte medio vamos a encontrar a dos culturas, que incluso una va a ser la base para el desarrollo de la otra. Aquí vamos a encontrar por un lado a la cultura, el pueblo Tiahuanaco, y por otro lado a el pueblo o cultura Wari, correcto. Dentro, ¿no?, tanto Tiahuanaco como Wari dentro del horizonte medio, que también se le puede llamar Imperio Wari, y que incluso también se le puede llamar periodo de integración regional. Periodo de integración regional, ¿correcto? Por los espacios geográficos, ¿no?, que se unifican allí. Muy bien, como aquí vemos nosotros, vamos justamente a hablar y hemos dividido, ¿no?, el espacio aquí, la parte izquierda, para hablar de Tiahuanaco. La parte izquierda para hablar de Tiahuanaco, ¿ok? Y la parte acá, derecha, a la derecha del mapa, para hablar de Wari, ¿ok? Para hablar de Wari. Vamos a tratar de sistematizar los puntos más importantes de cada uno de estos pueblos, ¿ok? Tiahuanaco, si tú buscas bibliografía sobre Tiahuanaco, vas a encontrar que la capital de esta cultura o pueblo es Tiahuanaco propiamente dicho, o también Taipicalá, ¿ok? Acá vamos a agregar, ¿no?, Tiahuanaco, cuya capital es Taipicalá, ¿ok? Aquí, como capital de Tiahuanaco, Taipicalá. Y como capital de Wari, a manera de comparación, se puede decir que la capital de Wari es el mismo Wari, ¿no?, en sí, la misma ciudad en sí, o también
se puede encontrar que la capital de Huari es Viñaque. La capital de Huari es Viñaque. ¿Ok? Entonces, la capital de Tiahuanaco, Taipicalá o Tiahuanaco. La capital de Huari, Huari o Viñaque. Correcto. Aquí hablamos del altiplano. Aquí hablamos de Ayacucho. Correcto. Vamos acá primero. Tiahuanaco. Tú escuchas Tiahuanaco y automáticamente en nuestro país lo relacionas con lo relacionas con el altiplano peruano boliviano. No es cierto. Incluso hasta ahora hay costumbres que se mantienen de tanto peruanos y bolivianos, ¿no? Como el idioma aymara, ¿no? Como el pueblo de los Uros, como las islas flotantes en el lago Titicaca, ¿no es cierto? Incluso pues danzas y una serie de costumbres y folclore que comparten Perú y Bolivia. Entonces, Tiahuanaco tendría su sede en Bolivia y se habría expandido también a territorio del actual Perú. Ok, acá tenemos el mapa del Perú. Ok, tenemos el mapa del Perú para nosotros observar el área de dominio de la cultura Tiahuanaco. Bien, entonces, Tiahuanaco, capital Taipicalá o la misma Tiahuanaco, se ubicaba en la parte sur de este mapa que estamos aquí nosotros y que vamos a utilizar. La referencia es el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, ¿no es cierto? ¿Ok? El lago navegable más alto del mundo. El área ocupada por Tiahuanaco es el área que aquí vamos nosotros a sombrear, ¿correcto? Lo vamos a sombrear de verde para ver el área que habría ocupado la cultura, el pueblo Tiahuanaco, tanto en territorio boliviano como también peruano. Y obviamente con una extensión que habría llegado incluso a tener contacto con pueblos del litoral. ¿Ok? Con pueblos del litoral. Entonces, aquí, el área que ha sido sombreada se refiere a el área ocupada por los Tiahuanaco. Este punto aquí, este punto en anaranjado, es el que hace referencia ¿a quién? A la capital, Tiahuanaco o Taipicalá. ¿Ok? Este punto hace referencia a la capital, Tiahuanaco o Taipicalá. ¿Está bien? Cerca al lago Titicaca. Aquí habría empezado el pueblo Tiahuanaco, que como se les ha mencionado, y ustedes también lo habrán escuchado alguna vez, la palabra tiac, ¿ok? Tiac significa habla. Y la palabra guanaco hace referencia a una de las 4 especies de auquénidos o camélidos americanos, ¿no? O andinos, correcto. Habla guanaco, lo que daría pues como conclusión que Tiahuanaco se refiere a la domesticación que este pueblo tuvo, ¿no? Para con estos auquénidos, correcto. Entonces, esta es el área ocupada por los hombres de Tiahuanaco. Aquí, su capital, Taipicalá o Tiahuanaco, ¿ok? Entonces, vamos nosotros sobre la base de esto, ¿no? Profesor, aquí hay Perú, hay Bolivia, hay Chile también. Incluso algunos se atreven a decir que hasta Argentina también, en una pequeña parte fue, ¿no? Dominio de los Tiahuanacos. Pero bien, principalmente es Bolivia, Perú y Chile, ¿correcto? Vamos aquí a lo que es la ubicación, correcto. Podemos darle una ubicación temporal también, ¿correcto? Vamos acá. La ubicación temporal sería entre los 200, ¿ok? Y los 1200 después de Cristo, ¿ok? 200 y 1200 después de Cristo.
¿ok? La ubicación temporal. Y la ubicación espacial, nosotros la sacamos de aquí, ¿correcto? Nosotros la sacamos de esta parte. ¿Estamos? Entonces, sobre la base de lo que está en el mapa, nosotros diremos en la ubicación lo siguiente, ¿no? Que ocupaba el altiplano, ¿no? Originalmente el altiplano boliviano, ¿ok? El altiplano boliviano. ¿Solamente ocupaba el altiplano boliviano? No. También ocupaba el sur del Perú, ¿ok? El sur del territorio nuestro. Y como tú puedes observar acá, ocupa también parte del actual Chile, el norte de Chile, ¿no es cierto? ¿Ok? También ocupó parte del actual norte de nuestro país vecino, ¿no? De Chile. Entonces, tener en cuenta ello, ¿no? En la ubicación temporal del año 200 al año 1200 después de Cristo. Y en la ubicación geográfica o espacial, el altiplano boliviano, ¿ok? Que es donde comenzó todo, con la capital, ¿no es cierto? El sur del Perú y el norte de el vecino país, ¿no? De Chile, correcto. Bien, entonces acá nosotros ahora vamos a observar este esquema. Este esquema hace referencia, ¿no? A una reconstrucción a partir de los recintos encontrados en la capital, en Tiahuanaco o en Taipicalá. ¿Ok? Entonces, a partir de esa reconstrucción, nosotros decimos, ¿no? Que este es el plano de la capital. Es el plano de la capital, que tiene algunos lugares importantes, ¿ok? Como por ejemplo, aquí, esta parte, estas pirámides, ¿no es cierto? O estas plataformas superpuestas que forman una pirámide, ¿ok? Y que aquí en la parte de arriba, ¿no? Forman como una especie de cruz andina, ¿no? La chacana o la cruz andina. Esta parte corresponde a la plaza principal, ¿ok? Que es llamada la plaza de Acapana o la pirámide de Acapana. Vamos aquí a mencionar, ¿correcto? Esta parte es Acapana. Esta parte es Acapana, ¿ok? Y sería la pirámide principal, la mayor, donde se realizarían pues los actos religiosos, rituales, ceremonias, ¿no es cierto? Bien, aparte que nos adelantamos un poco y decimos que Tiahuanaco es una cultura eminentemente religiosa, mientras que Huari es también religiosa, pero lo político está en primer plano, ¿ok? Tiahuanaco es eminentemente religiosa. Huari es primero política, luego religiosa. ¿Correcto? Bien. Acapana. Luego aquí, en esta parte que estoy señalando, encontramos una especie de ambiente subterráneo, lo que lo han denominado como templete. Templete o templo menor, ¿correcto? Templete o templo menor. ¿Qué característica tenía este templete? Que estaba hundido, que estaba semisubterráneo, ¿ok? Entonces, aquí agregamos templete, ¿ok? Aquí agregamos templete. ¿Estamos? Bien, aquí por ejemplo en el templete, que es una sala hundida, se han encontrado, ¿no? Monolitos, ¿ok? Esculturas trabajadas en una sola piedra, ¿ok? Bien, ahora acá continúa otro espacio importante también porque se ha encontrado allí una obra escultórica muy importante, ¿no? De los Tiahuanaco. Primero, ¿qué lugar es el que aquí nosotros estamos señalando? Es un lugar conocido como templo o palacio de Cala Sasaya.
Kala Sasaya. ¿Ok? Templo o palacio de Kala Sasaya. ¿Cuál es la importancia del templo de Kala Sasaya o palacio de Kala Sasaya? Bueno, también fines rituales, ¿no? Religiosos, ceremonias, pero hay algo aquí en lo artístico, ¿no? Y también en lo religioso, claro, que destaca. Que en esta parte, ¿ok? En esta parte que yo señalo, acá, en este flanco, en este costado, se ha encontrado la famosa portada del sol. La portada del sol, que también se le conoce como Intipunco, ¿ok? Aquí, en esta parte, la portada del sol, también llamada Inti Punco, ¿ok? Y bueno, importante porque es una obra artística muy estética y también porque en su parte superior de esta portada del sol está el principal dios de los Tiahuanaco, que es una herencia cultural, digamos así, de Caral, Chavín y ahora pues de esta cultura de Tiahuanaco. Hablamos de Huiracocha, así es, que se va a conocer también, ¿no?, como el dios de los báculos, el dios de las varas o el dios de los bastones, que está presente también en esta cultura. Y aquí, en el palacio de Kala Sasaya, ¿ok?, está justamente el famoso Inti Punco, ¿ok? Inti Punco. Y entonces, ¿qué es el Inti Punco? El Inti Punco es la portada del sol. El Inti Punco es la portada del sol, donde está pues o la representación del dios Huiracocha. ¿Ok? El Inti Punco. Muy bien. Acapana, la pirámide principal, el templete subterráneo, donde hay monolitos. Kala Sasaya, donde en una parte lateral, aquí, en esta parte lateral, está el Inti Punco, o portada del sol, con la figura de el dios de las varas, Huiracocha. Luego aquí, en esta parte, ¿ok?, esta parte cuadrada, rectangular, es un lugar conocido como Putuni. Vamos aquí a agregarle Putuni, ¿ok? Un lugar conocido como Putuni, ¿ok? Un lugar conocido como Putuni, ¿no? Una parte pequeña dentro de esta ciudad capital, ¿no? Putuni, que es esta parte de acá, ¿ok? Y acá, ya a las afueras, digamos, a la periferia de la ciudad, un lugar llamado Puma Punco. Puma Punco. ¿Ok? Entonces, así nosotros completamos las partes de este plano de la ciudad capital. Acapana, Templete, Kala Sasaya, Putuni y Pumapunku. ¿Correcto? Bien. Hemos dicho que Tiahuanaco fue eminentemente religiosa. Y Huari fue primero política y en un segundo plano lo religioso. ¿Por qué hablamos de eso? Porque eso tiene que ver con la organización. ¿Ok? La organización, profesor. Cuando hablamos de organización hay política, hay religiosa, hay social. ¿No es cierto? Entonces, si yo digo que era una sociedad eminentemente religiosa, pues las autoridades, los políticos eran sacerdotes o especialistas, que ya tú sabes, desde Caral, Chavín, Paracas, Nazca, ¿quiénes son los sacerdotes? Los personajes, ¿no?, que se diferenciaban del pueblo común por haber obtenido un conocimiento extra. ¿Qué tipos de conocimientos? Conocimientos relacionados a los fenómenos climáticos, a la astronomía, conocimientos que los relacionaban con la agricultura, con los tiempos de lluvia, de sequía, el movimiento de los astros. ¿Suficientes conocimientos para qué? Para plasmarlos en las actividades económicas. Y claro, también para estar a un nivel superior en comparación al pueblo. Así también
estos especialistas eran muy observadores de la naturaleza, ¿no? Y manejaban de esa manera, pues, en las construcciones, por ejemplo, la geometría, ¿no es cierto? ¿Ok? Que es indispensable para las construcciones. Al observar las formas en la naturaleza, ellos comprendieron los principios de la geometría y los plasmaron aquí, en las edificaciones, ¿ok? Entonces, si yo hablo de una organización primero, ¿ok? Si yo hablo de una organización política, que es con la que vamos a empezar, vamos a escribir acá. Si yo hablo de una organización política, ¿ok? Me tengo que referir a las autoridades, me tengo que referir al tipo de Estado, ¿no es cierto? Me tengo que referir al tipo de Estado que en este tiempo tenían los Tiahuanaco. Entonces, aquí, la política, ¿cómo era? ¿Cómo era el Estado de los Tiahuanaco? Era un Estado colonizador, vamos a poner acá. Es un Estado colonizador. Colonizador, profesor. O sea que conquistó nuevas tierras. Así es. O sea que se expandió. Claro, también, ¿no es cierto? Es un Estado colonizador expansivo. ¿Ok? Un Estado colonizador expansivo. ¿Correcto? Y también podemos decir, como lo hemos mencionado, ¿no? Que era pues un Estado con autoridades eminentemente religiosas. Con autoridades eminentemente religiosas. ¿Ok? Entonces, como características del Estado Tiahuanaco, un Estado colonizador, un Estado en constante expansión, y también un Estado eminentemente religioso. ¿Ok? Un Estado eminentemente religioso. ¿Correcto? Bien. Ahora, si nosotros vamos, ¿ok? A lo que es justamente la parte de la religión, ¿no? Justamente a la parte de la religión, porque hasta allí hemos anotado características de la organización política, ¿ok? Ahora si yo paso acá y agrego, pues, ¿no? La organización religiosa. La organización religiosa. ¿Cómo era o cómo estaba, ok? ¿Cómo era o cómo estaba organizada, ¿no? En base a qué Dios estaba, pues, organizado el culto aquí en Tiahuanaco. El culto estaba organizado en base a qué Dios, a su Dios principal. ¿Y quién es el Dios principal? Lo hemos mencionado, ¿no es cierto? El Dios principal es el Dios de las varas o el Dios de los báculos. Vamos a elegir una de las tantas denominaciones, ¿no? Dios de las varas, Dios de los báculos, Dios de los bastones, Huiracocha. Bueno, vamos a elegir Dios de las varas. ¿Ok? Hay varias versiones, ¿no? Incluso lo relacionan con los dioses aymaras también. Pero vamos a tomar la más común. El Dios de las varas. Correcto. Todo giraba en torno a él. Que muchos creen es Huiracocha también, ¿no? Que va a llegar a Tiahuanaco, luego también va a estar presente en Huari, luego en los Incas incluso, ¿no? Muy bien. Ahora, dejando ya la organización, nosotros tenemos que hablar de la economía. La economía de los Tiahuanaco. ¿Ok? Muy bien. Para ello, vamos nosotros a utilizar este esquema. Vamos a ver que se observe bien. Para ello, nosotros vamos a utilizar este esquema. ¿Ok? ¿Qué denota este esquema? Este esquema denota desde lo que sería el mar, aquí lo que estoy señalando. Ahora continúo por la costa, paso hacia la parte andina, las cumbres, ¿no? Y luego desciendo por el flanco oriental.
Entonces, lo que es el mar, la costa, el ascenso a la zona andina y luego desciendo por la zona oriental. Correcto. ¿Por qué nosotros acá hemos realizado este gráfico? Para indicar que dentro de la organización económica de los Tiahuanaco está lo que se conoce como el control vertical de los pisos ecológicos. Control vertical de los pisos ecológicos. O sea, profesor, dominaban territorios desde la parte que colinda con el mar, pasando por la costa, pasando por la zona andina y descendiendo por el flanco oriental hasta la ceja de selva, ¿no? Próxima a la Amazonía como tal. ¿Ok? ¿Y para qué ellos querían dominar los pisos ecológicos? ¿Para qué? O altitudinales. ¿Para qué querían dominar eso? Para obtener los productos de las diferentes regiones y así poder ellos, ¿no? Obviamente subsistir. No solamente para su beneficio propio, sino, por ejemplo, en la alimentación directa, ¿no? Sino también para el trueque, para el comercio. Y claro, de esa manera también tenían controladas estas áreas. Profesor, a esta técnica del control de los pisos ecológicos también se le llama la técnica de los archipiélagos. Así es, porque se instalaban ciudades a lo largo de los pisos ecológicos justamente para que la población de estas ciudades aproveche los recursos naturales que allí, ¿no? Digamos, nacían o que eran propios de esa región. Entonces, política religiosa, y aquí nosotros tenemos que mencionar a lo que es la organización económica. Aquí mencionar a lo que es la organización económica. Ok, la organización económica entonces. Y la organización económica, ok, tiene que ver pues con la agricultura, ¿no? Tiene que ver con el pastoreo de altura. Tiac guanaco, habla guanaco, ¿no? El pastoreo de auquénidos, de camélidos americanos. Entonces, comenzamos aquí, primero, ¿no? Mencionando lo que estábamos diciendo, ¿no? Que aquí, como parte de lo económico, tenemos a los archipiélagos, ¿ok? Vamos aquí a mencionar, ¿no? Tú sabes que los archipiélagos son originalmente un conjunto de islas, ¿no? Pero aquí se toman pues como una cadena de ciudades o de pueblos, ¿no? Que estaban unidos para aprovechar los recursos. Archipiélagos. ¿Ok? Y bueno, esta técnica de los archipiélagos también es conocida como control vertical de los pisos altitudinales, ¿no es cierto? Vamos aquí a mencionarlo, ¿ya? Archipiélagos o también control de los pisos, ok, refiriéndome a las distintas regiones, ¿no es cierto? De los pisos altitudinales, ok, las diferentes regiones que tiene el Perú, que tú las sabes, ¿no? Que van desde el mar, pasando por Chala, Yunga, Quechua, etcétera, ¿no? De las regiones entonces altitudinales. ¿Estamos? Entonces, chequeamos, a ver. Archipiélagos o también control de los pisos altitudinales. ¿Está bien? Control de los pisos altitudinales. Entonces, ellos aprovechaban los recursos, ¿de dónde? Vamos aquí a poner unos números, ¿ya? Para que quede bien claro. Acá, por ejemplo, el número 1, ¿ya? Número 1 por acá. Número 2, ¿correcto? Para mencionar
justamente a qué área, ¿no? O recordar qué área es la que permitía aprovechar recursos aquí. Número 1, número 2, número 3. Luego se pasaba, ¿no? En las zonas más altas no podía darse una actividad muy productiva, ¿no? A la parte 4 y finalmente a lo que corresponde con la ceja de selva, próxima a la Amazonía como tal, ¿ya? Bien, entonces, el número 1 hace referencia a ¿qué? Hace referencia a los productos extraídos del mar, ¿no es cierto? ¿Ok? Aprovechados de esa área tan importante. Aquí, ¿no? Los productos del mar, del litoral peruano, ¿no es cierto? La número 2 hace referencia a los valles. ¿A los valles de dónde? ¿Cuál es la primera región después de la Chala? Después de la Chala, ¿quién sigue? Los valles cálidos, ¿no es cierto? Yungas, ¿ok? Entonces en el número 2, aquí se hace referencia a los valles en la yunga, ¿ok? Los valles en la yunga. Luego sigue la Quechua, profesor, así es. Y a los valles de la Quechua los llaman valles interandinos, ¿no es cierto? Aquí en el número 3 tenemos a los valles interandinos. ¿Ok? Tenemos a los valles interandinos, como allí estamos observando, ¿no? ¿Se observa bien? Bien, entonces, recursos del mar, del litoral, recursos de los valles de la Yunga, recursos de los valles interandinos, recursos aquí de lo que se conoce como la puna, ¿no es cierto? Donde se daba, por ejemplo, el pastoreo. Entonces, el número 4, que es acá, que lo estamos señalando aquí, ¿no? Como una especie de laguna glacial, ¿no es cierto? Por el descenso de las aguas de la cordillera. El número 4 hace referencia a el pastoreo. Insisto, es el pastoreo de altura, ¿no? El pastoreo de altura. Y el número 5 hace referencia a la floresta amazónica. A la floresta amazónica. Entonces ya usted lo deduce, ¿no? Que la parte oriental hace referencia justamente a la Amazonía. A la Amazonía. ¿Ok? Entonces, como parte de la organización económica, los archipiélagos humanos, o también conocidos como control vertical de los pisos altitudinales o ecológicos, ¿no? Productos del mar, la yunga, los valles interandinos y así sucesivamente. Bien, entonces, como primera parte de lo económico, ¿no? Archipiélagos humanos, control vertical de los pisos altitudinales o ecológicos, para aprovechar los productos de todas estas áreas, ¿correcto? Y también tener controlada el área, pues, ¿no? Con poblaciones en cada uno de los lugares. Bien, pero no era lo único que destaca en cuanto a los avances, ¿no? De los Tiahuanaco. También ellos tenían que enfrentarse a un clima, ¿no? Extremo, como es el clima del altiplano, ¿no? Cerca a lo que es el lago Titicaca, la temperatura, ¿no es cierto? Es un obstáculo. Y es por eso que ellos practicaron una técnica agrícola conocida como los camellones o los guaruguaru, ¿ok? Camellones o guaruguaru, que son como una especie de surcos, ¿ok? Pero de mayor tamaño, que les permitió a ellos, ¿no? Avanzar en el campo de la agricultura y de esa manera pues cuidar, ¿no? A sus cultivos del friaje, de las heladas, ¿ok? Muy bien, entonces aquí mencionemos a esta técnica muy avanzada para su tiempo, ¿no? Llamada de los camellones, llamada de los camellones o también conocida como guaru guaru, ¿ok? Camellones o guaru
guaru. Entonces, aquí los camellones son los guaru, guaru, ¿no? ¿Qué forma tenían estos camellones? Insisto, parecen unos surcos normales, pero son de mayor tamaño, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos graficarlo, haríamos lo siguiente, ¿no? Este sería el nivel del suelo. Aquí estaría el nivel del suelo. Ahora se comienza a amontonar tierra en ciertos lugares. Se comienza a amontonar tierra en ciertos lugares. ¿Ok? ¿Para qué? Para ir formando estos surcos o estos camellones. ¿Ok? Que les permitirían a ellos cultivar sus plantas. Entonces, ¿cuál era la razón de hacer estos surcos tan grandes, estos camellones, estos guaru guaru, como les decía, ¿no? Primero, acumular aquí la tierra de cultivo. Acumular la tierra de cultivo. ¿Ok? La tierra fértil, obviamente. Y además de ello, la otra intención era replicar lo que ellos sabían por experiencia del lago Titicaca, la función que cumplía el lago Titicaca en las zonas aledañas. El lago Titicaca funciona como termorregulador. ¿Qué significa eso? Que durante el día las aguas del lago Titicaca absorben la luz solar, la energía solar, y por la noche la devuelven, haciendo que el área cercana al lago Titicaca no sea tan extremadamente fría como las lejanías a él. ¿Correcto? Aquí sucedía lo mismo. ¿Qué se pretendía? Se pretendía en esta parte, ¿ok? Se pretendía reflejar el papel termorregulador del lago Titicaca. ¿Ok? Haciendo los guaru guaru o camellones. Ahora, una vez amontonada el agua, ¿no? En esta especie de la tierra fértil, en esta especie de surcos, se procedía a el almacén del agua. ¿Ok? El almacén del agua que podía ser pues por las lluvias o también podría ser producto de canales y acueductos, ¿no? Que habrían permitido llevar el agua hacia esos lugares. O sea, también servía para almacenar el agua, claro que sí. Ahora el agua tomaba durante el día la luz solar y durante la noche la reflejaba, ¿no es cierto?, al espacio. De tal manera que las plantas ubicadas aquí en los guaru guaru o en los camellones ya no sufrían heladas, ¿ok? Ya no sufrían heladas, ya no eran afectadas por el friaje, ¿correcto? Entonces, esta técnica muy avanzada la practicaron los tiahuanaco, los camellones o los guaru guaru, ¿correcto? Otros aspectos que destacan aquí en lo que es tiahuanaco es pues la escultura con la famosa Puerta del Sol, que también se le llama Intipunco, y también destacan los famosos vasos ceremoniales, ¿no? Los famosos queros, ¿ok? Entonces, como parte de su cerámica, los queros o vasos ceremoniales, que incluso los vamos a encontrar en Huari y posteriormente en los incas también, ¿ok? Entonces aquí vamos a pasar a lo que corresponde a la otra cultura del Oriente Medio, que es el pueblo Huari, que tiene, como allí estamos viendo, por capital a Huari propiamente dicho o Viñaque. Huari propiamente dicho o Viñaque. ¿Estamos? Muy bien. Ahora entonces vamos a ver el área que ocupaba esta cultura. Ok. Veamos aquí. Dijimos al inicio que Huari, capital Viñaque o propiamente Huari, surgió en Ayacucho, ¿no? Así como Tiahuanaco en el altiplano, Huari en Ayacucho. Pero ¿dónde es el foco originario
¿no es cierto? ¿Dónde ubicamos al foco originario? Pues en Ayacucho, ¿no es cierto? Y toda el área que habrían conseguido los Wari, ¿no? A través de su expansión, es la que aquí nosotros vamos a señalar, que comienza en el sur del Perú, en Ayacucho, y se expande por el centro, incluso hasta el norte, ¿ok? Entonces, el área sería la siguiente, ¿no? Aquí lo vamos a ver. El área sería la que en este caso la estamos colocando de un color blanco, ¿ok? De un color blanco. Muy bien. Entonces, esta gran cultura consiguió incluso mucho más espacio territorial que los tiahuanacos, ¿no? Es por eso que Luis Guillermo Lumbreras los propone como el primer imperio del Perú, incluso antes que los incas, ¿no? Incluso antes que los incas. Muy bien. Entonces, habrían ocupado el sur del Perú, y también habrían ocupado el centro, el norte e incluso la ceja de selva, la parte oriental. Entonces, aquí vemos esta área de influencia Wari de lo que es el sur del Perú, pasando por el centro, el norte e incluso la ceja de selva. Correcto, la ceja de selva. Muy bien. Huario Viñaque, la capital, pero también nosotros podemos agregar, al igual como hemos hecho aquí, la cronología o la ubicación temporal, ¿no es cierto? Y mencionamos aquí la cronología de los Huari, ¿correcto? Entonces, veamos allí, es la parte blanca la que coincide con el desarrollo de los Huari. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, agregamos acá la cronología, al igual que allá, del 600 al 900, ¿ok? Después de Cristo. Del 600 al 900 después de Cristo, ¿correcto? Bien, entonces empezamos con la ubicación temporal, luego pasamos a la ubicación espacial, ¿correcto? ¿Dónde habría sido el foco originario? Vamos a agregar aquí, entre paréntesis, ¿ok? Una ciudad ubicada en Ayacucho, la ciudad de Huamanga. La ciudad de Huamanga en Ayacucho, que sería el centro originario, ¿ok? Sería el foco original donde surgió. Entonces, Huamanga, Ayacucho. Pero, como vemos aquí en el mapa, la extensión ocupa casi todo el Perú actual, o una gran parte del Perú actual. Entonces, paralelo a esto, vamos nosotros también a mencionar cuáles habrían sido sus límites. ¿Ok? ¿Cuáles habrían sido sus límites? Y aquí los agregamos rápidamente. Los límites de la cultura y posteriormente imperio Wari. Correcto, los límites. Como vemos allí, hacia la parte sur, bueno, ya sabes, el foco originario es Huamanga y Ayacucho, y de allí se comienzan a expandir los límites, ¿ok? En lo que respecta al sur, nosotros debemos mencionar que los Wari habrían llegado a lo que es por la costa Moquegua y por la sierra a lo que es Cusco, ¿ok? Por la costa Moquegua y por la sierra Cusco. Eso en cuanto a qué? Al punto cardinal sur, ¿ok? En cuanto al sur. Por el norte tendríamos que mencionar a nuestra región. Algunos dicen Piura incluso, ¿no? Pero la mayoría lo deja en Cajamarca y en Lambayeque como límite. Bueno, es historiografía, ¿no? Diversas interpretaciones. Entonces, aquí Lambayeque y
muy cerca a nosotros, ¿no? Relativamente hablando, Cajamarca. ¿Ok? Siguiendo el punto cardinal hacia el norte. ¿Ok? Hacia el norte. Y como te mencionamos, en la parte oriental, hacia la ceja de selva. Hacia la ceja de selva. Bien. ¿Qué características tuvo este pueblo que pasó de cultura a civilización? Porque como siempre te decimos, son dos condiciones para que pase de cultura a civilización. Tiene que lograr de Ayacucho un gran área territorial, primera condición, conseguir un gran área territorial, y segunda condición, dejar sentir su influencia en otros pueblos. Y claro que lo hizo, principalmente en los incas, ¿no? Los incas han tomado mucho de los wari, ¿ok? Mucho. Como por ejemplo en la parte artística, cultural, ¿no? Los queros, la arquitectura, el camino inca o Capac Iñán, los chasquis, los quipus, etc. ¿Ok? Entonces, aquí vamos con las características. Vamos primero a mencionar la fusión cultural que se habría dado para el surgimiento de Wari. ¿Ok? La fusión cultural. Fusión, profesor, así es. O sea, ¿qué pueblos se habrían aquí unido, ¿no? En un sentido figurado, ¿ok? ¿O qué pueblos habrían dejado la herencia cultural para el desarrollo de Wari? ¿Correcto? Normalmente se mencionan 3 pueblos, pero incluso ahora, ¿no? En las bibliografías aparece un cuarto pueblo que se unió. Primero estaría aquí la cultura local, que es la cultura huarpa. ¿Por qué digo cultura local? Porque huarpa se dio en Ayacucho, en el foco originario de los Wari. Huarpa, Ayacucho. Y las 3 restantes que voy a agregar son culturas foráneas, ¿correcto? Como por ejemplo, hay influencia de, vamos a ponerlo con otro color para diferenciar la cultura local de las foráneas, ¿ya? Como por ejemplo de Nazca, ¿ok? Como por ejemplo también de la cultura que estábamos mencionando hace unos instantes, ¿no? Tiahuanaco. Y también Pachacamac. La cultura de Pachacamac. ¿Correcto? Entonces, en esa fusión cultural, una cultura local, solo una, Huarpa, en Ayacucho, y 3 foráneas, ¿no es cierto? Y 3 foráneas. ¿Cuáles son? Nazca, en Ica, tú lo sabes. Tiahuanaco, en el altiplano. Y Pachacamac, en la capital, ¿no? En Lima, ¿no es cierto? Muy bien. Aparte de ello, vamos a agregar otras características como las que hemos venido mencionando al comparar con Tiahuanaco, ¿no? Que Wari es un estado, o fue un estado, ¿ok? Centralista, ¿no? Como es propio del Horizonte Medio, es un estado centralista. También podemos agregar como características que fue un estado principalmente militarista, ¿ok? Militarista, y en un segundo plano religioso también. Y religioso, ¿ok? Como características de este pueblo. Muy bien. Aquí, ¿no? Fusión cultural y los estados centralista, bueno, características de centralista, militarista y religioso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Aquí también agregaríamos, ¿no? Como otra característica que los Wari continuaron con, ¿no?
el culto, los Wari continuaron el culto al dios principal de los Tiahuanaco, al dios de las varas, ¿no es cierto? Continuaron el culto al dios de las varas, o al dios Huiracocha, al dios de las varas, ¿ok? Bien. Y claro, también, ¿no? Como habíamos mencionado, como parte de una característica importante son que a los Wari se les conoce como los mejores planificadores urbanos, los que mejor distribuyeron y administraron sus ciudades. Y eso lo vamos a mencionar aquí aparte, en el urbanismo. ¿Ok? Fusión cultural, Estado centralista, militarista y religioso. Continuaron el culto al dios de las varas. ¿Ok? Al dios de las varas. Muy bien. Entonces ahora vamos a mencionar aquí lo que respecta a la economía. ¿Ok? Se dice que los Wari tuvieron una economía que abarcó tanto el mercado, ¿no? Interno y externo. ¿Refiriéndose a qué? A que no solamente tenían una economía para su subsistencia, sino también para con los demás pueblos, ¿ok? Para el trueque, el comercio. Muy bien, entonces aquí agregaremos, ¿no? Algunas características, como por ejemplo, que se daba, ¿no? Lo que es el trueque. Usar otro color para que se diferencie. Como por ejemplo que se usaba el trueque, ¿ok? Que ya tú sabes es el intercambio, ¿no es cierto? Obviamente la agricultura jugaba también un papel aquí importante, ¿no? También ellos tenían a la agricultura y también el pastoreo. Agricultura y pastoreo, ¿ok? Incluso, ¿no? Incluso se habla aquí en la parte económica de los Wari que ellos habrían establecido una especie de impuesto para estas transacciones que se daban, ¿ok? Y que es algo también muy importante, ¿no? El establecimiento de impuestos que tenían pues que ser pagados para poder realizar tales actividades. Recuerda que tuvieron ciudades, ¿no? Desde Ayacucho a Moquegua, Cusco, de Ayacucho hasta Lambayeque, Cajamarca, y era necesario pues tenerlos controlados de alguna manera, ¿no? Es por eso que crearon centros administrativos o ciudades, ¿no? Para controlar esto. Entonces, tuvieron ellos para controlar su economía centros administrativos. Centros administrativos. ¿Ok? Y a estos centros administrativos se les da la denominación de ciudades satélite, ¿no es cierto? Se les llama, vamos a poner acá los dos nombres que se les da, ¿ok? Se les llama ciudades satélite, ciudades satélite, y también se les llama ciudades cabezas de región. ¿Ok? Ciudades cabezas de región. Que no eran nada más que ciudades, ¿ok? Ubicadas a lo largo de todo el territorio que ellos habían conquistado y que servían como centros de administración para las diferentes actividades económicas que allí se daban. Muy bien. Ahora vamos a completar la última parte. Lo que sería, ¿ok? Aquí, lo que sería el estado secular y el urbanismo, que tiene que ver con las ciudades
satélites, las ciudades cabezas de región. ¿Ok? Bien. ¿Por qué hablamos aquí de un estado secular? ¿A qué se refiere con eso, no? Vamos aquí a colocar un visto bueno. Lo que queremos mencionar con la denominación de que Wari fue un estado secular, queremos decir que la política y la religión estaban separadas, no como en Tiahuanaco, que todo recaía sobre los religiosos, ¿no es cierto? No, en Tiahuanaco los religiosos no intervenían, no influían en las decisiones políticas, ¿correcto? Por eso, como acá hemos agregado, ¿no? Fue un estado principalmente, y lo vamos a subrayar, fue un estado principalmente militarista. ¿Ok? Entonces aquí vamos a mencionar, ¿no? Que Wari, o en Wari, ¿ok? La religión, en Wari, la religión y la política no se mezclaron. La religión y la política no se mezclaron. ¿Ok? Entonces, haciendo referencia a que los religiosos no influían en las decisiones políticas. Fue un estado secular, a diferencia de los tiahuanacos, que sí fueron eminentemente religiosos. ¿Ok? Entonces aquí también, ¿no? Y valga un poco la redundancia, se menciona que el liderazgo lo tenían la clase política, ¿no? La clase política lideraba, ¿no? La clase política lideraba. ¿Correcto? Muy bien. Y allá, en cuanto al urbanismo, que ya hemos adelantado un poco diciendo, las ciudades satélite o las ciudades cabezas de región. ¿Ok? ¿Qué debemos decir? Que eran ciudades ubicadas a lo largo de todo el territorio que administraban los recursos y las diferentes actividades económicas a lo largo de todo el territorio Wari. ¿Ok? Entonces, los Wari, gracias a estas ciudades satélite o ciudades cabezas de región, son considerados los mejores planificadores urbanos. ¿Ok? Son considerados los mejores planificadores urbanos. Son considerados los mejores planificadores urbanos. ¿Ok? Y claro, es una herencia también esta planificación urbana para los incas que van a venir en el periodo posterior al Horizonte Medio. Algunas ciudades representativas son, vamos a mencionar aquí algunas de ellas, ¿ok? Algunas ciudades, como por ejemplo, vamos a mencionar a Piquillacta, ¿ok? La ciudad de Piquillacta, la ciudad de Cerro Baúl, Cerro Baúl, también tenemos a Atarco, tenemos también a Pachacamac, Cajamarquilla y una serie de ciudades que tenían esa categoría de ciudades satélites o cabezas de región. Muy bien, entonces así de esta manera nosotros estamos cubriendo lo que se refiere a el Horizonte Medio. Las ideas han sido mencionadas aquí, ¿ok?
sobre el horizonte medio, tanto Tiahuanaco como Huari. Luego se les alcanzan las imágenes, ustedes ya lo saben. Y claro, ¿no? Como siempre, ¿no? Les decimos, la idea de la historia de las ciencias sociales no es la memorización de fechas, ¿no es cierto? Es entender los procesos, entender las manifestaciones culturales, ¿no? Cómo vivía la gente de estos pueblos. Muy bien, entonces, cuídense mucho, nos estamos reencontrando la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo, que estén muy bien.